personas que se oponen a esta forma de erradicar por las lamentables consecuencias de salud que deja. Para hablar un poco sobre este tema, muy amablemente, la vicepresidente del colectivo de abogados, José María Aldear Restrepo, la doctora Rosa María Mateus, nos atiende a esta hora. Muy buenos días, bienvenida, vicepresidente, gracias por atendernos. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los oyentes. Bueno, conversemos de una vez sobre esa situación. ¿Cuál es la postura que ustedes desde el CAJAR tienen con respecto al glifosato, al uso del glifosato, y pues más, digámoslo, teniendo en cuenta la situación de alerta que se ha puesto con esta desertificación que se le da a Colombia en materia de pues no estar cumpliendo metas de erradicación, y ahí como que para algunos aparece esa opción de utilizar el glifosato? Bueno, pues lo primero que quisiéramos advertir es que nosotros estamos en absoluto desacuerdo con quienes afirman o señalan que el glifosato ha funcionado para evitar que los cultivos de uso ilícito se propaguen o que sea una medida efectiva respecto de esta gran problemática que tenemos en el país desde hace ya pues décadas, ¿no? Y esto se corrobora a partir de varios estudios de universidades, informes que están ahí al servicio de la luz pública para que se puedan valorar y realmente determinar que nunca ha sido efectiva la aspersión aérea con glifosato, y que esto lo que ha generado en el país, en cambio, son otro tipo de impactos, de daños, de afectaciones, y que incluso se corra aún más la frontera de estos cultivos de uso ilícito. Nosotros entendemos la gravedad de las problemáticas tan profundas y complejas que se están presentando en los territorios. Realmente todo lo que sea relacionado con el narcotráfico y los cultivos, pues son situaciones muy, muy difíciles, pero la solución no está en cometer el mismo error que ya se cometió en el pasado con las aspersiones aéreas con glifosato. Abogada, hasta el momento recordemos qué fallos o sentencias están prohibiendo la aspersión aérea con glifosato y cuáles han sido los argumentos centrales para dichas prohibiciones. Bueno, ahí tenemos un marco. Sería bueno tener en cuenta que hay múltiples sentencias judiciales que han determinado la responsabilidad del Estado, donde se ha podido corroborar y comprobar las enormes afectaciones en la salud, en la contaminación del ambiente, la contaminación de las aguas y una cantidad de desastres que han dejado a lo largo y ancho del país, como lo es, por ejemplo, el caso del sur de Bolívar con las pasadas aspersiones aéreas, o en el Cauca, casos dramáticos que no se nos pueden olvidar y que justamente estuvieron en el marco de la justicia. Otro componente a tener en cuenta es que desde el año 2015 se encuentran suspendidas las aspersiones, y la Corte Constitucional colombiana corroboró, ¿no?, a partir de todos esos, pues todas las pruebas a propósito de los daños y a las afectaciones que generan. La Corte Constitucional también determinó que en efecto la aspersión aérea con glifosato tiene unas consecuencias gravísimas y puede llegarse a vulnerar derechos humanos y demás, y por eso también se determinó que hay unos pasos a seguir. Hay unos criterios y unos principios fundamentales, y sobre estos principios y criterios, pues lo que se ha determinado es que el cumplimiento de los programas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, las medidas que se puedan tomar alrededor de la complejidad de estos problemas van mucho más allá que simplemente tomar la decisión de retomar a las aspersiones aéreas con glifosato. Aquí lo que realmente se requieren son políticas efectivas. Colombia tiene una deuda con el cumplimiento con los acuerdos para la construcción de paz. Colombia está en deuda frente a esa persecución real que tiene que haber de los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, y no necesariamente concentrar la atención en perseguir, atacar, estigmatizar al eslabón
más débil de la cadena, que por supuesto resultan siendo los cultivadores, que están pues a la merced también de los grupos armados, de una cantidad de situaciones muy complejas que hay que evaluar. Y lo escuchábamos en la nota anterior, ¿no? El consumo también de drogas es otra parte del eslabón débil de la cadena que también en el anterior gobierno se trató de criminalizar en vez de atender a las pedagogías, atender a los programas que nos permitan advertir cuáles son esas causas reales que hay detrás de este enorme problema que tenemos y por qué el narcotráfico sigue funcionando como un sistema político y económico que no se ha logrado desmontar, y donde Estados Unidos por supuesto tiene mucho que ver y aparecen desde esta moral asumiendo estas posiciones, por ejemplo, de desertificación a Colombia, pero nunca han dado cuenta de que es uno de los países con mayor consumo y que allí pues entonces no están cayendo los pesos gordos que corresponden. Vicepresidenta, como usted lo mencionaba, desde 2015 el uso del glifosato fue suspendido y que fue respaldado por la Corte. Ahora, el presidente le pidió revisar esta sentencia, sin embargo, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, descartó que vuelva la aspersión aérea en el país. Si el gobierno decide que realmente se revise esta sentencia, ¿qué argumentos ellos podían presentar para que se ponga nuevamente sobre la mesa el uso del glifosato acá en Colombia? No, pues nosotros consideramos que el presidente comete un grave error al señalar que pudieran retomar o ese punto de revisar, ¿no?, las sentencias judiciales, porque justamente son sentencias proferidas pues por nuestra máxima Corte Constitucional, y lo que allí se advirtió y ya quedó comprobado es que definitivamente estamos hablando de un herbicida que probablemente es cancerígeno. Hay soportes en estudios científicos que así lo advierten. El glifosato es una sustancia prohibida en muchos países. Entonces, como que resulta, para quienes hemos acompañado ya durante varias décadas a esas comunidades afectadas, pues resulta absurdo una política que regrese al glifosato. Nosotros consideramos que no se debe hacer. Consideramos que incluso también tiene que ver en este asunto el Ministerio de Salud, y consideramos que lo que hay que evaluar son otro tipo de políticas que por supuesto sí se necesitan y sí se requieren. Colombia está pendiente de realizar la conferencia internacional a propósito del tema de políticas contra las drogas, y esto ¿por qué es importante? Pues porque es que aquí tienen que ver muchos otros países también en toda esta cadena y en todo este sistema del narcotráfico. Entonces, sí que hay tareas por realizar y por adelantar, y sería un error muy grave el que se regrese al glifosato por lo que ya pues se ha advertido. O sea, el tema en nuestra Colombia profunda alrededor de los enormes impactos realmente resultan dramáticos, y eso es algo que el país entero debe conocer, y debemos estar pues en vía de buscar las soluciones que correspondan. Por supuesto, es un fenómeno que hay que atacar. Los problemas no son menores. Aquí estamos hablando de una necesidad de conciencia, de ética, mil cosas reunidas, pero no es solo tampoco un problema de Colombia. Esto también es un problema que corresponde a muchos otros países, a donde están llegando esas drogas, a donde están llegando estos buques cargados. En Guatemala tuvimos la noticia hace unos años de cómo llegó un cargamento de carbón también lleno de cocaína, ¿no? Entonces es mucho lo que hay que analizar y no irse por la rama sencilla de lo que resulta ir y comprar miles de litros de glifosato que no van a funcionar, como les señalo, ya son demasiados estudios. Incluso la Universidad de los Andes hay uno muy importante que da cuenta de esa ineficiencia. Entendiendo, por supuesto, esos estudios que usted señala y muy seguramente muchas experiencias en escenarios internacionales donde se ha comprobado, pues, digamos, las consecuencias tras el uso del glifosato, ¿qué se puede hacer cuando, por ejemplo, los líderes políticos, llámese, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, cuando tras la instrumentalización de varios campesinos que
retuvieron a unos militares en ciertas zonas del país, pues él dijo, vamos a hacer este uso del glifosato. Quizá de pronto fue una frase suelta, pero ¿qué sucede? ¿Qué pueden hacer justamente esas comunidades que son realmente afectadas? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué tan robustas son esos argumentos que ellos pueden presentar ante las cortes para que justamente esto no se vuelva a repetir y que ellos, quienes son los más afectados, pues se puedan defender? Bueno, mira que aquí la situación es realmente muy compleja, ¿no? Y nosotros sí tenemos que señalar que esto que está ocurriendo actualmente es consecuencia del incumplimiento también de los gobiernos anteriores alrededor de verdaderas políticas de acercamiento a estas regiones, de llegada del Estado con las múltiples promesas que se hicieron en estos programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Incluso hay sentencias judiciales que también advierten cómo el campesinado colombiano le iba cumpliendo a los acuerdos para la construcción de paz y cómo fueron esos incumplimientos del gobierno, todas estas denuncias que se hicieron en el gobierno Duque a propósito de los operadores logísticos, de cómo llegaban esos programas de sustitución de cultivos de uso ilícito de unas maneras absurdas, cuando por ejemplo una pala la ponían una pala podría valer en un territorio 100.000 pesos y estas palas que llevaban los operadores logísticos estaban en unos sobrecostos de hasta 3 veces su valor. Hubo ahí muchas situaciones que llevaron al campesinado también a estar en una situación muy crítica y a dejarlos a la merced, ¿no?, de estos grupos y estos actores armados, pues que se han venido reconfigurando en el país, que no es un secreto para nadie, han estado teniendo un control territorial, que no ha habido una respuesta contundente frente a todas esas múltiples denuncias de las comunidades. Entonces esto es consecuencia de, ¿cierto? Nosotros consideramos que se debe insistir en este diálogo alrededor de lo que es la búsqueda y la construcción de paz, que a estos grupos armados tenemos que llamarles a la conciencia alrededor de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que esto puede implicar también para los territorios y pues para ellos mismos, ¿no? De acuerdo. Entonces, La escuchamos, de acuerdo. ¿Aló? Decía que realmente es muy complejo y que esto se articula a muchas otras políticas, ¿no?, que el Estado colombiano está intentando llevar a cabo, a reformas que tienen que hacerse para poder dar lugar a solucionar muchas de las causas que nos tienen en esta complejidad, ¿no? Entonces el tema no es fácil, por eso nosotros insistimos en que se deben llevar a cabo las valoraciones de políticas públicas reales y efectivas, donde se acerca al campesinado a otras dinámicas y lógicas, y por supuesto sí hay unos procesos de reflexión que puede parecer tonto que estemos hablando de el despertar conciencias alrededor de quiénes son realmente quienes se usufructan, quiénes son realmente los que viven, ¿no?, de este sistema del narcotráfico que tiene que ser visto como ya se ha advertido como un sistema político y económico que está dominando, que está gobernando y que merece una estrategia internacional alrededor de lo que ocurre. 12:19, muy bien, vicepresidenta Mateus, agradecerle inmensamente por permitirnos conocer esta postura que tiene el CAJAR respecto al uso del glifosato. Le deseamos un feliz día, tengo 30 segundos, de pronto algo muy breve para concluir. No, simplemente que hay otras salidas, que hay otras cosas por hacer y que no puede ser que sea el glifosato que ya está demostrado que no va a funcionar. Muy bien, agradecerle, un feliz día y estaremos en contacto con usted para conocer pues la postura de este importante colectivo de abogados sobre distintos temas de la sociedad colombiana. Buen día, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. A usted.